¿Cómo estás? ¿Cómo están en casa? Bueno, preparados ya desde muy temprano para lo que será una noche larga, indudablemente, pero me da la sensación, y dado algunas informaciones que tenemos, que será menos larga de lo previsto en cuanto a la definición, al momento de la votación, que todo se encamina, hablamos en potencial porque después habrá que levantar la mano para un lado o para el otro. Sí. Pero todo se encamina a una votación que le daría el sí a la interrupción voluntaria del embarazo prácticamente con seguridad. Está hablando Martín Lustó, vamos a escuchar al senador. Entonces nosotros tenemos que definir sobre este dilema en estas condiciones, pero quiero marcar una simetría que a mí me parece muy importante. Quienes objetan esta ley no reconocen este dilema, no reconocen el dilema. Quienes apoyan la ley sí reconocen el dilema. ¿O alguien genuinamente puede pensar que sabe más y mejor que la mujer o la persona gestante lo que vale la vida que tiene adentro? Claro que los que apoyan la ley reconocen el dilema y lo que queremos hacer es dirimir, decidir, resolver sobre ese dilema que sí existe. Y quiero hacer una reflexión porque venía escuchando y no se me había ocurrido. Cuando se habla de maternidad forzada, imaginen cuán gravoso es para la mujer la maternidad forzada, que está dispuesta, en algunos casos, a tomar la traumática decisión de no seguir con la vida que tiene en el útero. Así de pesada también es la maternidad forzosa. Pero además del deber de resolver este dilema, tenemos que resolver un problema de salud pública. Algunos discuten las cifras, no importa, pongámosle cientos de miles de abortos, nadie discute que son cientos de miles de abortos. Bueno, hay cientos de miles de abortos por año en la Argentina. Hay 40.000 externaciones por año, más o menos, de hospitales por abortos inseguros. Una mujer fallece cada 10 días en la Argentina por abortos inseguros. Vaya si es un problema de salud pública. Pero además de eso, no es solamente la muerte. Son las consecuencias, las otras consecuencias, las sociales, las psicológicas, las que pueden impedir su fertilidad futuro. Entonces, hay un montón de consecuencias que tienen que ver con la salud pública, con las que también tenemos que lidiar. Y además de eso está la criminalización. Se habló en el plenario de comisión, y yo le quiero recordar a todos, una legisladora, una diputada de nuestro espacio, mandato cumplido, Teresita Villavicencio, que era oficial de la Fuerza de Seguridad de Policía de Tucumán, y tuvo que ir a un hospital porque habían denunciado que había 4 mujeres que, producto de un aborto inseguro, de un aborto mal hecho, estaban en un hospital público, entonces ella tenía que ir a tomar la denuncia para criminalizarlas. Y fue con esa mentalidad, y cuando vio lo que vio, cambió absolutamente de posición. Por si esto fuera poco, además, en términos de la política pública, hay un problema de desigualdad, de acceso diferencial. A veces se dice, no, en promedio son más las... No me importa en promedio a mí me importa que el acceso individual, cuando decide de aquella persona que tiene recursos, es mucho mejor, más seguro, más tranquilo que el de aquella mujer que está en situación vulnerable. Y quiero decir una cosa, es cierto que esgrimimos todo el tiempo la libertad de conciencia, pero a mí me parece muy raro que, teniendo estos temas, estos dilemas que resolver y estas cuestiones de política pública, los partidos no tengan una posición institucional. Me resulta muy raro que eso ocurra en el siglo XXI. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Bueno, este conflicto de derechos lo resuelve. ¿Cómo? Bueno, priorizando la autonomía de la mujer hasta la semana 14, ¿sí? ¿En base a qué? En base a algunos criterios, el criterio científico de la incrementalidad en lo que constituye una persona, las prácticas de otros países que firmaron la misma Convención de Derechos del Niño y establecen un rango similar, nuestra propia ley. ¿Qué quiero decir con nuestra propia ley? Está claro que en nuestra legislación no es lo mismo el embrión que una persona. ¿En dónde está claro? Bueno, no penamos como un homicidio doloso agravado por el vínculo al aborto. ¿Qué es lo que debería ser si tuviera el mismo rango de persona que alguien camina por la calle? También por la intuición. No creo que ninguno de nosotros tratemos, cuidemos, protejamos nuestros propios embriones congelados de nuestros hijos e hijas, si tuviéramos en la disyuntiva de tener que definir a cuál salvaríamos. Y además hay un tema adicional que no se menciona, que es que la vida de ese embrión
depende única y exclusivamente de una persona en todo el mundo, no de un colectivo, de una persona en todo el mundo, que es la mujer o la persona gestante que lo lleva adentro. De una persona en todo el mundo. Es un caso único, incomparable con todas las demás cuestiones que abordamos cotidianamente. Vaya si es importante el respeto a la autonomía de la mujer. Yo la verdad que respeto mucho a todos aquellos que por íntima convicción rechazan este proyecto. Pero quiero también marcar que hay otras razones, para otros, ¿sí?, que tiene que ver con cómo abordan la ampliación de derechos. De los diputados que estuvieron presentes tanto en el matrimonio igualitario como en la IBE, solo 2 diputados cambiaron de opinión, votaron cosas distintas en una y otra. De los senadores, un solo senador, de los que estuvieron presentes en las 2. ESI e IBE, solo 5 de 18 legisladores que estuvieron en una de las 2 cámaras en las 2 discusiones, votaron distinto una y otra. Entonces, para algunos habría un tema de íntima convicción y del respeto a la vida y de religiones, pero para otros es evidente que hay otros patrones por los cuales deciden no apoyar. Cuando se debatió en la Cámara de Diputados, el entonces diputado Filmus dijo algunas cosas que a mí me parece interesante volver a traer hoy. Dijo que en 1882, cuando se votaba la 1420, la educación laica, eliminaba la religión de las escuelas, algunos decían que eso iba a llevar a la disolución del país. En 1915, cuando el radicalismo y el socialismo presentaron el proyecto de voto de la mujer, algunos decían que si votaban distinto, la mujer del esposo iba a llevar a la disolución de la familia. También hubo argumentaciones similares en época de Alfonsín para el divorcio vincular o para la patria potestad compartida, ¿sí?, que es ni más ni menos que las mujeres pudieran decidir también sobre sus propios hijos. Y hasta el año 94, quiero recordarlo, había que ser católico para poder ser presidente en Argentina. En otros países, por ejemplo, donde me tocó vivir en Estados Unidos, aquellos que están en contra del aborto coinciden mayoritariamente con aquellos que durante la pandemia del HIV y SIDA, que diezmaba a la comunidad gay, decían que eso era un castigo divino. Entonces, hay contradicciones, ¿sí?, pero no solo hay contradicciones, algunos estarán genuinamente convencidos, pero hay algunos que parecen militar permanentemente del lado del conservadurismo y de la no ampliación de derechos. Y quiero decir algo adicional al respecto, porque muchas veces se menta en las discusiones en este recinto que la política tiene que sobreponerse a presiones, particularmente a las presiones corporativas, y se habla de las empresas, los empresarios de medios, no son las únicas corporaciones de la Argentina. Y está bien que las instituciones que defienden y definen las distintas fes que algunos profesan o profesamos, defiendan lo que creen, pero también la política debe poder administrar esas presiones. Por eso, les voy a pedir a quienes dudan todavía que mediten acerca, no solamente del presente, que mediten acerca del pasado, del presente, que mediten acerca del futuro y que mediten acerca de cómo se va a ver este presente cuando lo veamos desde el futuro a la hora de tomar su decisión. Y se lo digo especialmente a los miembros de mi partido. ¿A qué derechos se oponen? Bueno, a la ampliación de derechos de las mujeres y de las personas gestantes en este caso. Y la verdad que a mí a esta altura me parece llamativo, me parece increíble. Somos 45 millones de argentinos este año, hay 23 millones de mujeres. Supongamos que la mitad, que ya dijeron algunos que son más, la mitad están de acuerdo con este proyecto, son 11,5 millones de personas que quieren este proyecto. Si fuera cualquier otro colectivo, saldríamos corriendo a garantizarlo. La pregunta es ¿por qué a este colectivo no? Puede ser porque no nos damos cuenta contemporáneamente de la magnitud de la batalla de la ampliación de derechos. Puede ser porque estamos distraídos. Yo creo que es porque todavía no nos damos cuenta que discriminamos a las mujeres. Entonces las vemos con otros ojos. Si fuera cualquier otro colectivo, 11 millones de personas reclamando algo, todos estaríamos corriendo tratando de garantizar ese derecho. Ahora, el 2018 constituyó un hito muy importante que creo que a veces se subestima, que es que sacó esto del ostracismo y la clandestinidad. Nunca más, a partir de ahí, una persona
gestante que tenía que definir lo hizo sin consultar a alguien, sin abrirse, sin preguntar. Y eso ya, independientemente de cuál fue el tenor de la decisión, fue un avance enorme. Pero la verdad que esta ampliación, como otras, para mí es imparable. Hay un libro que recomiendo de Linda Hirschman que se llama Victoria, la triunfante revolución gay, que argumenta que el gran motivo por el cual la revolución gay fue la más exitosa en términos de logros y velocidad es que cuando empezó, los miembros de la comunidad gay ya ocupaban puestos importantes en la sociedad por más que no se manifestaran con su elección sexual. Y entonces cuando empezó pudieron traccionar para que las cosas cambiaran rápido. Bueno, hoy la verdad es que la mujer ocupa lugares de poder. Y estamos hoy acá por todo lo que ellos hicieron antes. Y es por eso que la marea esa es imparable. Por esos mismos motivos que Linda Hirschman destaca de la revolución gay. Una vez que se ocupan lugares de poder, que se peleó para ocupar lugares de poder, solamente se puede apalancar los cambios y seguir apalancando o ampliando derechos. Y la verdad que quiero decir algo con respecto a si un distrito es verde o celeste y otro no. Miren, cuando arrancan estas ampliaciones de derechos, estos reclamos, arrancan por un lugar. O la revolución y el reclamo de los afroamericanos por sus derechos civiles en Estados Unidos arrancó en todas las ciudades y en todos los estados al mismo tiempo. O lo mismo que el movimiento gay, que después se transformó en la ampliación de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Arrancan y se movilizan y se contagian y así las vemos después. Después pensamos que ocurrió todo en un mismo lugar al mismo tiempo, pero no, van ocurriendo de a poco. Hemos también escuchado a lo largo de este debate algunas amenazas acerca de posibles amparos, de la inconstitucionalidad por el tema de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Uruguay son algunos de los países que tienen reglamentaciones como las que están proponiendo, que también son firmantes de los derechos del niño. Pero además, si esto fuera inconstitucional, nuestro Código Penal de 1921 también sería inconstitucional. Lo expuso también Gil Lavedra, que fue constituyente de que este proyecto es constitucional. Y además quiero leer algo que para mí y para mi partido es muy importante cuando se dice que se cuestiona la constitucionalidad. Alfonsín se opuso muy férreamente a que en la Constitución del 94 quedara plasmada ninguna posición. De hecho, voy a leer sus propias palabras. La cláusula que estamos considerando ha sido el resultado de extensas conversaciones e intercambio de ideas. Este proyecto no le dice a la legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe, que entre otras cosas ya no lo prohíbe. ¿Por qué digo esto? Por estas amenazas de la constitucionalidad, de llevarlo a la justicia, y porque lo importante es volver a la voluntad del legislador, y la voluntad del legislador es este proyecto, ¿sí? Para que sepamos que después no se pare con amparos, para que no se intente impedir. ¿Y por qué insisto con esto? Porque pasa con el protocolo de la ILE. Hay 5 provincias que no lo tienen firmado, y en 3 de esas provincias, en años recientes, hubo casos de niñas entre 11 y 12 años violadas a las que no se les permitió el acceso a algo que les correspondía por ley. ¿Sí? Y no son casos aislados. Por día hay entre 6 y 7 niñas menores de 15 años que dan a luz. El 84% de esos embarazos es no deseado y la mayoría es por abuso. Entonces, así se respeta la ley existente. Si esto se transforma en ley, queremos que se respete de otra manera. Y quiero decir una palabra, nota al pie sobre la ESI. Ojalá hoy tengamos ley, yo creo que la vamos a tener. Y ojalá a partir de que exista la ley, aquellos sectores que estuvieron obstaculizando la ESI se empiecen a movilizar para que la ESI se cumpla en todos lados. Quiero hacer una reflexión final. Ya dije que esto es un dilema de salud pública que tiene que ver con la desigualdad de acceso, con la criminalización. Y yo lamento mucho, como dije antes, que los partidos en el siglo XXI no tengan postura institucional con respecto a eso. En el radicalismo de la capital sí nos dimos una postura institucional, se manifestó el Comité Capital, pero además todos los candidatos que representamos el radicalismo en la capital estamos a favor de la ILE, y además en donde fue posible incidir en cuáles eran las candidaturas lo hicimos, y por eso me alegro mucho
de haber conformado fórmula con Guadalupe Tagliaferri. Quiero también rescatar una cosa de la senadora Gladys González, que es la valentía. De la misma manera que en todos aquellos lados donde es mucho más difícil, como dije, ¿sí?, tener una postura con respecto a esto, por lo menos contemporáneamente. ¿Por qué nosotros hicimos eso en la capital? ¿Por qué es lo que nos mueve? Bueno, en mi caso personal, más allá de lo... Es cierto que todos nos paramos sobre hombros de mujeres gigantes acá, pero además en mi caso personal yo tengo casi 3 generaciones de mujeres que me han enseñado para ser así. Pero por otro motivo muy importante, nosotros como funcionarios decidimos muchas cuestiones, de muchas índoles distintas. Decidimos sobre los menores y no lo somos, decidimos sobre los adultos mayores y no lo somos, decidimos sobre los pobres y ninguno de los senadores es pobre, decidimos sobre cuestiones para evitar la discriminación por raza, por religión o por orientación sexual. Pero hay una diferencia muy grande, no somos niños pero lo fuimos, no somos jubilados pero lo seremos, y podemos cambiar de religión, de orientación sexual o hasta perder el estatus socioeconómico. Y eso nos posibilita un poco más la empatía a la hora de tratar de legislar. Un poco más de comprensión. Ahora, como lo dije en la ocasión anterior, esto es distinto para el caso de aquellos que no somos personas gestantes. Yo nunca voy a menstruar, nunca me voy a embarazar, nunca voy a vivir los cambios corporales que implica un embarazo, nunca voy a tener un subidón hormonal, nunca se va a modificar el curso de mi vida por esa cuestión, nunca voy a dar a luz y nunca voy a tener que estar ante la tremenda disyuntiva de tener que abortar o no. Por eso nuestro espacio político confiamos plenamente no en el colectivo de mujeres, en todas y cada una de las mujeres, en cada mujer, para decidir frente a esa decisión de vida tan difícil, que es la mejor persona indicada y que nadie le tiene que decir qué es lo que debe hacer. Y que lo que el Estado debe hacer es estar a disposición en cualquier circunstancia, ya sea decida tenerlo o decida no tenerlo. Y este es el caso de los 2 proyectos que estamos tratando hoy. Y para terminar, déjenme citar a Florentina Gómez Miranda en un texto de hace 30 años que publicó en La Nación. Dijo: ya ha llegado el tiempo en que el mundo, y en este caso la Argentina, entienda, comprenda y acepte que la mujer tiene capacidad suficiente para decidir en casos como estos que atañen a ella, a sus entrañas y a su vida. Y yo quiero modificarlo, decir que ya ha llegado el tiempo en que el mundo, en este caso la Argentina, entienda, comprenda y acepte que solo la mujer tiene capacidad suficiente para decidir en casos como estos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra senador Burrich. Gracias, presidenta. Bien, ahí estaba la palabra del senador Lustó. Sí. Con algunos conceptos y un repaso histórico, con algunos argumentos. Interesante la exposición de Lustó, acompañando un poco también la línea histórica de su partido, la opinión de Alfonsín en su momento, cómo ha transcurrido a lo largo del tiempo el pensamiento en algunos países y cómo se ha modificado, que es un poco lo que se intenta hacer acá, mismo en tan poco tiempo. Fíjate vos cómo han cambiado, más allá de los lineamientos políticos, más allá de la premura o del intento. La iniciativa en este caso es del Ejecutivo Nacional. Claro que sí. Más allá de eso, en 2 años hay legisladores que han cambiado su opinión al respecto en un tema tan delicado, es decir, los tiempos son siempre muy dinámicos. Bueno, una de las personas que cambió su opinión, estamos hablando de García Larraburu. Ella en su momento dijo estar a favor de la ley, a la hora de votar votó en contra y esta vez, aunque recibió presiones y se vieron las fotos en todos lados, lo hablábamos hace un rato, ella misma dijo que va a votar a favor porque tiene un voto deconstruido. Larraburu, sumado a Sergio Lavi de Salta, que dijo que va a votar a favor. Otra persona que dijo que entendió en este tiempo que su voto puede llegar a ser que no muera de manera clandestina a otra mujer y que por eso él iba a votar a favor. Deconstructivo. Exactamente. Lucía Crexwell, otra de las indecisas que dijo manifestarse, o mejor dicho, se manifestó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y Estela Olaya también dijo que iba a ser a favor. ¿Por qué te nombro estos 4? Porque eran los 4 que no se conocía cómo iban a votar
que se creían indecisos o tal vez votar otra vez en contra, como habían hecho hace un tiempo atrás, y están comenzando a inclinar ya la balanza como para que haya ley finalmente en esta votación. A ver, acompañamos, porque es una suerte de boca de urna, Sí. pero de la votación sabemos que en este momento está ganando, se está convirtiendo en ley por un margen mucho más amplio del que se esperaba en las últimas horas. Sí. En los últimos días ha cambiado la tendencia, siempre hubo una paridad importante durante las últimas semanas, en los últimos días se fue inclinando la balanza hacia el color verde, pero en los últimos días teníamos una diferencia de 1 o 2 senadores, que serían las 2 manos que estarían tirando para un lado y no hacia el otro. Lo cierto es que si nos guiamos por las palabras y por el anticipo de votos que han dado los que ya han expuesto en el Senado, ¿qué número da? 31 personas estarían votando hasta el momento, insistimos, hasta Martín Lustó, que fue el último orador al que acabamos de escuchar. 31 personas estarían votando a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y 17 hasta ahora se han manifestado en contra. Faltan 2 senadores, que uno está haciendo su discurso ahora, falta uno más, y los 6 presidentes de bloque. Habrá que aguardar algunos minutos más, pero lo cierto es que por ahora todo se encamina a que esta noche haya ley. La información